Mira, yo soy Francisco Javier Pérez, lexicógrafo, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número en la Academia Venezolana de la Lengua. Bueno, y he dedicado pues, mis tareas como investigador y como profesor al estudio del lenguaje venezolano, al estudio de la lingüística venezolana, fundamentalmente. Estudiar el lenguaje de Venezuela, como cualquier otro lenguaje, implica no solamente ocuparnos de la materia, digamos, del lenguaje culto, del lenguaje de la gente más instruida, sino implica justamente estudiar todo tipo de lenguajes, desde las jergas, vamos a decir, delictivas, hasta bueno, la gama enorme de posibilidades que supone el lenguaje. El lenguaje nunca es unitario, el lenguaje es un conjunto de elementos muy diversos y ahí justamente radica su riqueza. Bueno, mira, te pongo una lista de jalabolas, pero con nombres y apellidos. Un jalabola y no quisiera que me jalen la bola, no sé. Es justamente uno de los renglones más productivos y más ricos en materia de léxico en Venezuela y te digo, y en todas partes, es justamente el lenguaje juvenil. ¿Qué ocurre con el lenguaje juvenil? El lenguaje juvenil es primero un lenguaje muy cambiante, muy permeable, es decir, es un lenguaje que va poco a poco escalando niveles dentro de la lengua al punto de que muchas voces que surgieron en el lenguaje juvenil hoy son del común y todos las decimos permanentemente. Una persona amiga de uno. Pana es un amigo. Pana. Mira, pana es algo entre pandillas que se dicen entre ellos. Pana, bueno, un vocablo del argot popular que significa, bueno, digamos, camaradería, pues algo así sería. Es un malandreo, esa palabra es malandro. Pero también eso implica impacto, pues, que pueda darle a una persona, a otra persona. Coñazo, carajazo. Venezuela ha sido un país que socialmente se ha nutrido de la diversidad y en la medida en que se nutre la diversidad, bueno, también la lengua se hace eco y reflejo de esa situación. Las lenguas son instrumentos, son finitos, pero con infinitas posibilidades de significación. Es decir, con unos pocos recursos, con unas pocas palabras, con unas pocas estructuras gramaticales, podemos decir prácticamente todo. Sin pantaleta. Una pajuatada es un hombre que se ata una mano y con la otra se hace una... Lechugo, jodido, lechugo que tiene mucha leche y echa mucho para echarle machete. No, que tiene suerte, sí, suerte. Panturrar es cuando se cae una pared y se panturró. Chupamedia. Ah, bueno, chupamedia es que una persona esté pegada de ti ahí, nada más que chupando. Kurda, una persona que tiene 4 palos encima. Kurda de caña. Kurda, bueno, la bebida alcohólica. Venezuela ha sido un país que socialmente se ha nutrido de la diversidad y en la medida en que se nutre la diversidad, bueno, también la lengua se hace eco y reflejo de esa situación. Según los pavos dicen que cuando está bueno algo. De pinga, buenísimo. Las lenguas son instrumentos, son finitos, pero con infinitas posibilidades de significación. Es decir, con unos pocos recursos, con unas pocas palabras, con unas pocas estructuras gramaticales, podemos decir prácticamente todo. Abollado es que todo está trancado, o sea que no hay posibilidad de salida. Un cacho al que yo le monto a mi novio, con el amigo. Las lenguas son organismos cambiantes siempre. Las lenguas evolucionan permanentemente, aunque no nos demos cuenta. Los lapsos de evolución, por supuesto, que son muy extendidos. Y quizá el encanto de las lenguas es que cambien. Imagínate que siempre habláramos igual como durante siglos se ha hablado.
que no tendría sentido. ¿Y cambian por qué? Cambian porque las lenguas son reflejo de un tiempo específico, de una sociedad específica, de unos valores, de unos intereses, de un pensamiento, de un mundo que obviamente es diferente siempre. Entonces el lenguaje va cambiando en esa medida. Llega un punto en donde coexisten voces que hablan nuestros padres o nuestros abuelos con nuestras palabras o las palabras de nuestros hijos. Todo ese ámbito de coexistencia es magnífico porque hace que algunas de esas voces viejas pervivan todavía y hace también que voces nuevas se instalen. Bueno, tío, hubo un latero. Vuelvo a la pregunta del comienzo, que se ha mantenido y jevo sigue usándose, ¿verdad? Y también el jevo se decía, supongo que también se sigue usando igual, ¿verdad? Voces que estaban cargadas en ese tiempo como de una carga muy despectiva y como pertenecían como al lenguaje de una persona soez. Hoy en día ya como han perdido ese estigma y son usadas por la gente joven con toda naturalidad. A mí chimbo, Gocho, tú eres un chimbo, quiere decir un ser despreciable. Ñángara quizá es una palabra bien interesante, que es una vieja palabra que, como sabemos, servía para designar o sirve para designar a los comunistas, ¿verdad? Básicamente, a las personas con tendencia ideológica hacia el comunismo. Bueno, ha vuelto a estar de nuevo, ha sido como resucitada. Es una palabra que antes era del dominio de estos analistas políticos, bejucones, muchos de ellos. Ha sido resucitada la palabra ñángara y vuelve a estar, quizá por efecto de los medios de comunicación, los periodistas que han vuelto a instalarla. Los medios de comunicación son magníficos divulgadores de expresiones y de voces de este estilo. Que tomaste bastante y amaneciste mal. Es una bella palabra venezolana que yo pensé que se iba a perder, fíjate. Estuvo muy activa, sobre todo en el tiempo de la última gran inmigración europea, de italianos, españoles, portugueses que vinieron a Venezuela. Museo estuvo muy activo en ese tiempo. Museo es una vieja palabra que, derivada en este caso del francés, del monsieur francés, bueno, terminó castellanizándose en Venezuela como museo, un museo. Sape gato. Bueno, un elemento sape gato. Un elemento que tú quieres hacerte de él, de que está hablando pendeja y tú dices, sape gato, vale, no quiero nada contigo. Culebra. Eso sí es verdad, esa culebra va a ir. Llámate esa culebra. Venganza. Yo soy autor de un libro que se llama El insulto en Venezuela, es decir, un libro que habla de esos lenguajes proscritos, del lenguaje juvenil o no, ¿verdad? Del lenguaje de lo que no debe decirse, de lo que se dice en determinadas situaciones. Y de alguna manera también el lenguaje juvenil toca esta faceta, la faceta de... porque el lenguaje de la persona joven es desprejuiciado, es decir, dice lo que quiere, lo dice cuando quiere, inventa creativamente, y esas son quizás pues, las características fundamentales del lenguaje juvenil. Ah, la luca, la plata. Bueno, el que le está quitando las cosas a sus amigos, lo está chingüireando. Bueno, es sus pares, entonces también que le está dando, yo lo voy a chingüirear. El lenguaje es más capital de lo que creemos. Y no solamente esos programas para dar instrucciones gramaticales de buen uso o no, sino para indicar esto que estamos haciendo nosotros hoy. Hablar de nuestra riqueza lingüística y en la medida en que hagamos programas de este estilo, iremos pensando cómo hablamos, y al pensar cómo hablamos iremos entendiéndonos mucho más cómo somos como pueblo, como cultura, como individuos de un país llamado Venezuela.